Muy buenos días. El próximo 15 de diciembre, la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia decidirá si llama de nuevo a comparecer al expresidente Torres, tal y como solicita el Partido Popular. La actuación de Ángel Víctor Torres durante la pandemia, los presupuestos de Canarias para 2026 o el decreto con ayudas para la isla de La Palma son algunos de los temas tratados con el diputado Fernando Enseñat en nuestra entrevista de hoy. En la Semana contra la Violencia de Género queremos presentarles a Miriam. Ella logró sobrevivir porque fingió su propia muerte. Es la protagonista de hoy en nuestra sección Buscamos Respuestas. Te sientes culpable y sientes vergüenza, pero luego es que sales a la sociedad y te siguen revictimizando, te siguen haciendo preguntas tales como ¿y no lo viste venir? Pues no lo ves venir. Y ya puede visitarse el Belén del Parlamento, obra de Fernando Benítez, ofrece escenas canarias diseñadas en exclusiva para la Cámara Autonómica. Los presupuestos para 2026 continúan su recorrido parlamentario tras no prosperar las 3 enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Socialista, Nueva Canarias y Vox. La oposición considera que las cuentas presentadas por el Gobierno no son las que Canarias necesita. La consejera de Hacienda, por su parte, ha defendido unos presupuestos que dice se destinan fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En total se han presentado más de 900 enmiendas parciales. Hay mucho donde recortar, consejera. Tienen el gobierno más caro de la historia, con el mayor número de consejerías y de cargos públicos. No responde a las necesidades reales, no está bien orientado, ni desde la perspectiva en materia fiscal, ni muchísimo menos tampoco desde la perspectiva de la orientación del gasto. ¿Por qué presentamos una enmienda a la totalidad? Lo hacemos para impedir, señora consejera, que se siga consolidando un modelo de presupuesto ineficaz, injusto y profundamente regresivo. Ya está bien de incertidumbre, ya no basta con no fijar el objetivo de estabilidad, con no aclarar cuáles son las partidas que van a venir para Canarias, con estar pendientes si vienen o no vienen determinadas partidas a la altura del año que estamos. Pues uno de los proyectos que van a impulsar esos presupuestos del año que viene es el Centro de Especialidades de La Lajita en Fuerteventura, una instalación muy esperada por los vecinos del sur de la isla. Este proyecto tiene asignada una partida presupuestaria de más de 700.000 euros y nuestro objetivo es que puedan comenzar las obras, lógicamente, durante esta legislatura. Hay novedades sobre el complemento de 400 euros que Canarias prevé pagar a quienes reciban una pensión no contributiva. El Estado ha advertido de que esa medida puede ser inconstitucional. Así lo revelaba en comisión parlamentaria la consejera de Bienestar Social. Nos advierte de la posible inconstitucionalidad de esta medida. ¿Qué quieren ustedes que hagamos el Gobierno de Canarias? ¿Decidimos al Estado que cambie la norma? ¿No la cambia? ¿Y nos pueden llevar al Constitucional por apoyar una medida a los pensionistas de Canarias? ¿Qué más tenemos que hacer? Sobre los presupuestos y otros temas de actualidad hemos hablado con nuestro invitado de esta semana, el diputado del Partido Popular, Fernando Enseñat. Fernando Enseñat, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días y bien hallado. Bueno, ha sido semana de presupuestos, estamos inmersos en plena tramitación, todavía queda pues algo menos de un mes para que se aprueben. Esta semana se ha superado ese procedimiento, ese debate de primera lectura, las enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas. A la oposición no le gusta el proyecto de presupuestos. Dígame, ¿cuál es la medida o medidas de las que usted se siente más satisfecho? Porque las elabora su partido, la consejera de Hacienda. Bueno, yo creo que si los presupuestos son el reflejo de las prioridades de un gobierno, entonces las prioridades de este gobierno son los servicios públicos, son los servicios sociales y es la vivienda. De los 12.500 millones que tiene el presupuesto, hay 8.300 millones que van a más sanidad, a más educación, a más servicios sociales, a vivienda, a ayudar a los sectores productivos y además a bajarle los impuestos a los canarios.
44 millones de rebaja de impuestos. Entre otras, pues miren, aumentamos 24 millones para luchar contra la lista de espera sanitaria. Aumentamos las dietas de todos esos pacientes de islas no capitalinas, como la mía, Fuerteventura, que tenemos que ir a Gran Canaria y a Tenerife para curarnos y que las dietas llevan años sin actualizarse. Por ejemplo, ponemos en marcha ese programa en educación de libros gratuitos, libros escolares gratuitos para las familias. Aumentamos el dinero que va a transporte escolar, a comedores escolares. Se aumentan 130 millones a contratar más profesores para bajar los ratios en las aulas de primaria y de secundaria. También, por ejemplo, ese plan de respaldo a autónomos que pone en marcha Manuel Domínguez para ayudar a todas esas personas que levantan, que con su esfuerzo se genera economía y se genera empleo en esta comunidad autónoma. Por ejemplo, esa cuota cero autónomo, por ejemplo, esa incapacidad temporal, que los autónomos podamos ponernos enfermos. Lo digo porque yo soy autónomo también, aparte de ahora estar en política, pero siempre dice, un autónomo nunca puede ponerse enfermo. Pues el Gobierno de Canarias va a respaldar durante 2 meses esa incapacidad temporal por enfermedad para los autónomos. Ese programa concilia para que podamos conjugar lo que es la maternidad, la paternidad, el cuidado a nuestros padres, a nuestros abuelos, con nuestra actividad de autónomos, o ayudas a la contratación, el programa +1 52, para que se pueda contratar a mayores. Pero además le digo también bajando impuestos, y una cuestión muy importante. En el IRPF se va a bajar 18 millones de euros en impuestos. ¿Qué es la medida principal? Deflatar los tramos autonómicos del IRPF, para que todas las personas que nos están viendo no paguen más declaración de la renta, más renta, por culpa de la inflación. Y le voy a decir una cosa, el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a hacerlo en los tramos estatales, y eso significa que cada canario que nos está viendo, y los que no lo están viendo también, pagan una media de 320 euros más en la renta solo por la inflación, no porque estén ganando más, porque el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista se niega a deflactar los tramos autonómicos. Esas son medidas que van en los presupuestos, o por ejemplo, la renta ciudadana, que aumenta en 9 millones de euros. Hablaba usted de esa bajada de impuestos a través del IRPF. Una de las críticas que más hemos escuchado de la oposición es que no se baja el IGIC, que fue uno de los compromisos electorales, que no se ha bajado del 7 al 5 a pesar de que estamos en una situación de holgura económica. El partido, en este caso el Partido Popular, defiende la bajada de impuestos siempre, y va en nuestro ADN, y allí donde gobernamos lo intentamos hacer. En el 2024, en los presupuestos del 2024 vienen bajadas de impuestos de 230 millones para todas las familias canarias, para las clases trabajadoras y para las clases medias. En el 2025, 13 millones de euros más, y ahora otros 44 millones de euros más. Y es verdad que no hemos podido bajar el IGIC como prometimos, pero también hay otra cara de esa moneda, y es que nos lo está impidiendo las reglas fiscales, nos lo está impidiendo que el Gobierno de España, de Pedro Sánchez, permita a Canarias, porque somos una comunidad autónoma cumplidora con todas las reglas fiscales, flexibilizar la regla del gasto. Como no se permite, eso tiene 2 efectos. Primero, nos impide bajar más los impuestos y, entre otros casos, el IGI. Y segundo, lo que bajamos nos castiga, porque esas reglas de gasto no solo te impide bajar impuestos, sino que además te castiga si lo haces. Y lo que hemos pedido desde el minuto de esta legislatura es al Gobierno de España, al Partido Socialista, que nos ayude a que el Gobierno de España flexibilice la regla del gasto a Canarias, para que podamos no solamente bajar impuestos, sino destinar el dinero de los canarios, que está ahora en un banco, a más sanidad, a ayudar a la educación, a ayudar a los servicios sociales, a poder construir más vivienda todavía. En estos presupuestos se destinan 200 millones a ICABI, a construir más vivienda. Pero nos gustaría destinarle más dinero, lo que pasa es que la regla del gasto nos lo impide. ¿Cuándo se podrá materializar o ver de manera efectiva que los canarios, las canarias que están en situación de dificultad por esa falta de vivienda, cuándo podrán ver que pueden acceder a una vivienda sin tantos problemas como ahora? ¿Cuándo habrá disponibilidad? Mire, que sea efectivo. Yo le soy franco. La medida más directa, más rápida, instantánea, para que haya más vivienda en el mercado sería cambiar la ley de vivienda del 2023 de Pedro Sánchez. Esa ley de vivienda está amparando la ocupación y la inquiocupación, lo que está haciendo que muchos propietarios saquen sus viviendas del mercado porque tienen miedo a quedarse sin su vivienda. Automáticamente, si eso se cambiara, miles de viviendas, no solamente en Canarias, también en todo el Estado español, saldrían al mercado. La oferta aumentaría y bajaría los precios, tanto de alquiler como de venta. ¿Qué podemos hacer aquí y qué estamos haciendo? Pues mire, ya le digo, 200 millones a ICABI para construir vivienda. Esos son 50 millones más que el Pacto de las Flores, que la izquierda canaria cuando gobernaba.
Estamos flexibilizando la normativa para todo lo que tiene que ver con suelo, licencia, construcción. Se ha permitido que la reserva de inversión en Canarias, que hay unos 2.000 millones ahora mismo, se puedan invertir en construir viviendas, no solamente pública, que ya podía, sino también privada. ¿Por qué no tenemos que cerrar el mercado de la vivienda privada? Que salga también. Se está también introduciendo medidas fiscales, por ejemplo, la deducción de los 1.000 euros que ya pusimos en el 2025 para que todas esas personas que tienen una vivienda y la saquen al alquiler se beneficien. Ahora, entre las rebajas fiscales que ponemos, también introducimos medidas para que el IGI y el ITP se pueda bajar al reducido para que todos esos jóvenes, todas esas familias que quieren comprar una vivienda puedan hacerlo a un tipo de impositivo más bajo de lo que es ahora mismo. Pero que no negamos que es un tema gravísimo. Yo creo que ahora mismo, de los problemas sociales y económicos, porque hay muchos trabajadores que renuncian a su puesto de trabajo porque no encuentran una vivienda, o viven en una autocaravana, estoy hablando por ejemplo de mi isla Fuerteventura, que vive en Puerto Rosario y para ir a trabajar al sur se van toda la semana a una autocaravana y después vuelven el fin de semana a su casa. El problema de vivienda es un problema capital, pero yo creo que este Gobierno lo está afrontando dentro de sus posibilidades, de sus medidas, desde el minuto cero. Ha habido otro asunto del que se ha hablado mucho esta semana, concretamente en el Pleno, y las semanas anteriores, esa estrategia, digamos, del Gobierno de Canarias de establecer una negociación, primero aquí, luego con Madrid, para sacar adelante los asuntos que el Gobierno de Canarias considera prioritarios para este archipiélago. Esta semana se aprobó el paquete de medidas para la isla de La Palma, se tiene que convalidar el día 10, me parece. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a apoyarlo? ¿No van a apoyarlo? Y en caso de que se siga más allá con el otro decreto en el que se está trabajando, ¿qué van a hacer ustedes en el Congreso? Bueno, el Partido Popular ha sido claro, clarito. Siempre que el Gobierno de España, siempre que Ángel Víctor Torres, siempre que el señor Pedro Sánchez no haga trampa y no mezcle un montón de cosas, habitualmente cesiones a los independentistas catalanes, con los temas de Canarias, el Partido Popular va a votar a favor. Pero déjeme decir una cosa, porque mis compañeros de La Palma lo han dicho, decepcionante es el decreto que acaba de aprobar el Gobierno de España para La Palma, por dos cuestiones. Primera, porque esas ayudas del IRPF, esa deducción del 60% del IRPF, lo aprueba en diciembre solo para el 2025. El día 1 de enero del 2026 estaremos igual. Y además ese no era el sentido. El sentido no es que te dé una deducción para que cuando llegue la renta te deduzca una serie de dinero. No, el sentido era que lo aprobaras durante todo el año para que en las nóminas de cada uno de los trabajadores de La Palma ya se viera reflejado y tuvieran un poquito más que les ayudara a salir adelante. Y después los 100 millones. A ver, el Gobierno de España promete 100 millones a La Palma para la reconstrucción y entonces le dicen, no, pero mira, los coges del remanente de Canarias. El remanente de Canarias no es el dinero de España que viene a La Palma. El remanente digamos, de Canarias les doy permiso para que ustedes se lo puedan gastar. Esto es para que la gente nos entienda como te invito a cenar, pero pagas tú. Hombre, no. Con respecto a La Palma, deduzco de su respuesta que no les gusta, lo ha dicho bastante claro, pero ¿qué van a hacer ustedes entonces el próximo día 10? ¿Qué van a votar? Hombre, nosotros seguiremos apoyando a La Palma, como no puede ser de otra manera. Hemos dicho que es decepcionante, pero que es necesario que se apruebe esa bonificación, aunque sea de esa manera. Bueno, hay también otra decisión que se va a adoptar en estos días y es, responderles a ustedes a esa petición que han hecho de que el señor Ángel Víctor Torres vuelva a comparecer en la Comisión de Investigación de este Parlamento. ¿Qué cree usted que va a pasar? Mire, nosotros lo hemos dicho muy claro. Es imprescindible que el señor Ángel Víctor Torres vuelva a la comisión a dar cuenta, a explicarle, no al Partido Popular, a los canarios, todas estas cuestiones que sí aparecen en el nuevo informe de la UCO, que donde resalta el papel principal, indispensable, imprescindible del señor Torres para que la trama Coldo, Ábalos, Aldama, Cerdá, para que Soluciones Gestión, que era la empresa asociada, operara en Canarias y tuviera contratos millonarios en Canarias. Y les recuerdo que solo hubieron dos comunidades autónomas donde operó, una fue Baleares, con la señora Armengol, y otra en Canarias con el señor Ángel Víctor Torres. Y ese informe es tan revelador, tan duro para el papel que jugó Ángel Víctor Torres y su equipo, el señor Olivera, que tiene que volver a explicar. Y además, porque pone en relieve faltas a la verdad del señor Torres y del señor Olivera en la comisión de investigación. Hemos pasado, y le voy a poner un ejemplo, hemos pasado de a mí me llamó el señor las Soluciones Gestión, el administrador de Soluciones Gestión, al señor Olivera, y yo se lo pasé al Servicio Canario de Salud, me llamó Coldo en 2 días, mensajes a 3 bandas entre el señor Coldo, el señor Rotaeche, que era el administrador de Soluciones de Gestión, y el señor Olivera.
donde se cierra el contrato, donde se cierran las mascarillas, donde se cierran los precios y después se lo paso al Servicio Canario de Salud con todo hecho. Hemos pasado de yo no intervine, el señor Torres, yo no intervine en las contrataciones de mascarillas a estoy encima de tu cobro, diciéndoselo a Koldo sobre soluciones de gestión, estoy preocupado por tu cobro, abre el vino cuando ya cobran, o esos funcionarios que estaban defendiendo el interés público, que estaban defendiendo el interés de todos los canarios, que creaban problemas, pues perdonen por la expresión, pero me voy a cagar en todos los santos o la levanto para el aire. Pero ustedes se supone y eso, que... perdona, y eso lo tiene que explicar, ese trato a favor, ese trato que no recibían el resto de empresas canarias, ni el resto de proveedores durante la pandemia, lo más duro de la pandemia, pero que sí recibía soluciones de gestión, del presidente de Canarias, el señor Torres, del vicepresidente, el vicepresidente de Presidencia, el señor Olivera, y de todo el gobierno de Canarias, para que hicieran negocios en Canarias, para que cobraran su factura, incluso para que se le adaptaran los contratos a lo que había traído la empresa y no a lo que había reclamado el Servicio Canario de Salud, con sobreprecios, a nuestro entender, es lo que tiene que venir el señor Torres a explicarle, no al Partido Popular, a los canarios. No, le preguntaba que lo que trata de dilucidar esta comisión de investigación es si hubo responsabilidades políticas o no. Parece que ustedes lo tienen bastante claro ya. Para nosotros está claro que hay responsabilidades políticas. Ojo, las penales serán los tribunales. Y puede haber penales o no, pero hay responsabilidades políticas de los que tenían que velar por el interés general y por el dinero público de todos los canarios, los más duros de la pandemia. Pero miren, nos debe una grandísima. Koldo a Torres, yo sé que tú lo deseas más que yo. La voy a levantar por el aire. Perdón, me cago en todos los santos. Estoy encima de tu pago. Abre el vino porque ya has cobrado. Yo creo que no son mensajes propios de un presidente de Canarias, mucho menos con un asesor del señor Ábalos, ni con nadie. Y esos son claros ejemplos de que el señor Ángel Víctor Torres jugó un papel principal, indispensable, para que la trama operara en Canarias, jugó un papel principal indispensable para que esa trama cobrara los problemas que tuvo con mascarillas, que yo recuerdo que 1 de cada 3 no eran válidas, y jugó un papel principal en toda esta historia, que no lo dice el Partido Popular, lo dice el informe de la UCO. Hoy dormiré más tranquilo, cuando cobró Koldo. Eso le dijo el señor Torres al señor Koldo. Decía, veremos qué se decide finalmente en este Parlamento, si se le vuelve a citar, si acude o no, y estaremos pendientes de lo que suceda. Nosotros nos quedamos sin más tiempo, señores y señores. Gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes por permitirnos hablar y por permitir que el Partido Popular, pues nuestra visión de los distintos temas, como siempre digo, y que la gente que nos está viendo, pues se quede con la versión que más les convenga. Coalición Canaria denuncia que tanto el expresidente Ángel Víctor Torres como quien fuera su viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, mintieron en la comisión del caso Mascarillas. Acusan a Olivera de negar contactos con Koldo y de participar en la compra de material sanitario. A Torres, por su parte, le recriminan que en esa comisión dijera que no intervino en ninguna gestión. El Partido Socialista cree que los nacionalistas quieren desviar la atención de los temas importantes para Canarias. Ángel Víctor Torres mintió al decir que no había mantenido contactos con el señor Díaz Tapias, con el señor Koldo, con el señor Aldama, con la señora Ana María Pérez. Es imposible que el señor Olivera no recuerde decenas y decenas de mensajes recogidos en el informe de la UCO acerca del pago de soluciones de gestión entre él mismo y el señor Koldo García. Ninguna novedad, nada nuevo, simplemente intentar estirar un chicle que ya no da más de sí para no hablar de los temas que preocupan a los canarios y las canarias. Más cosas. Esta semana el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto con ayudas para La Palma. Incluye, entre otras, la bonificación del 60% del IRPF o el uso de 100 millones de superávit para el sector agrario. Por tanto, respondemos a todo lo que nos habíamos comprometido, como digo, con el Gobierno de Canarias, y estamos hablando de una importante aportación económica. Una vez se publica en el Boletín Oficial del Estado, aplicación inmediata, y se convalidará, si así la mayoría, y esperemos que así sea, de los partidos políticos lo ratifican antes de que acabe el año 2025. Una noticia que se conocía en el Pleno del Parlamento y que el presidente Clavijo celebró como un buen comienzo para seguir negociando.
es un día importante, creo que es una victoria de la política útil y del modo canario de hacer las cosas. Y creo que es un principio prometedor para poder seguir en esa batalla. Pero si hay un asunto que preocupa al Gobierno de Canarias es el nuevo marco financiero plurianual que se negocia en estos momentos en Europa. Considera el Ejecutivo que de aprobarse se pondría en riesgo la llegada de 4.000 millones de euros aquí, a nuestro archipiélago. Un perjuicio que sería muy grave, ha dicho el presidente, sobre todo para el sector primario. Estamos hablando de más de 4.000 millones de euros que podríamos perder, pero sería matar a nuestro sector primario. Nosotros echamos de menos, como usted bien ha dicho, el posicionamiento claro del Gobierno de España y de su presidente. Y lo primero que le pedimos al presidente, que eso lo he pedido por escrito, es que no salga ese marco financiero si no contempla las singularidades de las regiones ultraperiféricas. El Parlamento ha aprobado esta semana la propuesta de César Toledo como nuevo administrador general de Radio Televisión Canaria, en sustitución de María Méndez. Mañana está previsto que Toledo comparezca en la comisión del Parlamento. César Toledo defendió sus casi 40 años de trayectoria en el sector de la comunicación. Entre sus prioridades, dijo, están el convenio colectivo de la radio y la defensa de un modelo público. Apuesto abiertamente por el carácter público y la gestión directa de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria. Si consigo la confianza de esta Cámara, me empeñaré desde el minuto 1, junto a mi compañero Mayer Trujillo, para alcanzar un acuerdo de convenio colectivo en la radio lo antes posible. Su candidatura ha contado con el apoyo de los grupos que sustentan al Gobierno. Este Parlamento y también la sociedad canaria esperan del nuevo administrador un compromiso firme con las reformas que precisamente ya están en marcha. No solo accesible a todos los canarios, sino que todos los canarios se sientan parte de Radio Televisión Canaria. Que siga funcionando de una manera plena y podamos, como he dicho, llevar a lo importante, que es que este ente funcione. Responder al cambio tecnológico, a las nuevas narrativas y a los hábitos de consumo de una ciudadanía que ya no entiende ni de horarios ni de pantallas tradicionales. Y con los votos en contra de PSOE y Nueva Canarias, la postura de Vox ha sido la abstención. Esos más de 60 millones que le cuestan a los canarios la financiación de la radio y la televisión pública de Canarias. El director o directora de una radiotelevisión que es de todos los canarios, aunque el señor Clavijo crea que es suya, debe ser alguien de reconocido prestigio y de, diríamos, clara, nítida objetividad e imparcialidad política partidaria. No apoyamos el nombramiento de la señora Méndez, dimitida recientemente por cómo el Gobierno había cambiado las reglas de juego, quitándole poder a este Parlamento. El suyo no lo apoyamos ni por el fondo ni por la forma. La votación en el Pleno salió adelante por 38 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. 10 años cumple el comisionado de transparencia y lo han celebrado con una gala y una reunión nacional de órganos garantes de transparencia. Además de entregar los premios de excelencia a la transparencia digital en Canarias, se ha celebrado también una reunión en la que se han intercambiado experiencias y coordinado líneas de trabajo. Celebramos los 10 años, un momento para valorar lo hecho, pero sobre todo para establecer retos de futuro, agradeciendo el trabajo de todas las instituciones que colaboran para que Canarias sea cada día más transparente y además contentos con la reunión de todos los órganos garantes de España, incluso el Consejo Estatal de Transparencia, que han querido arroparnos en este día tan importante. Esta semana se ha conmemorado el Día contra la Violencia de Género y por eso nos fijamos en ellas, en las víctimas, mujeres, niños y niñas que sufren este problema estructural. Este año se han cometido 38 asesinatos y nosotros hemos estado con una mujer, ella sí, logró sobrevivir a pesar de su agresor. En el segundo trimestre de 2025, las denuncias por violencia machista han aumentado un 44% en Canarias con respecto al año anterior. La violencia de género se ratifica como un grave problema estructural en nuestra sociedad y desde 2003 han sido asesinadas más de 1.300 mujeres. Hoy viene al Parlamento, en busca de respuestas, Miriam Cabrera. Es superviviente de un crimen machista. Su expareja intentó asesinarla en 2020. Tras torturarla durante horas, Miriam fingió su propia muerte y logró bajar a la calle a pedir ayuda. ¿Te sientes culpable?
y sientes vergüenza. Y mira por todo el sufrimiento que pasó tu familia, lo poco que faltó para que tu hijo terminara igual. Pero luego es que sales a la sociedad y te siguen revictimizando, te siguen haciendo preguntas tales como ¿y no lo viste venir? Pues no lo ves venir. Pienso que cada vez la sociedad es más consciente. Estamos solicitando que el acosador sea identificado y al mismo tiempo una repulsa constante hacia él, no hacia la víctima. Yo sobreviví primero a un asesinato y luego tuve que sobrevivir a la administración y a toda la burocracia. En mi caso lo normal era que te hubieras muerto. Te entierran, el seguro se hace cargo de todo, te hacen un minuto de silencio en la plaza del ayuntamiento y cada uno se va para su casa, pero yo sobreviví. Tardé en recibir la primera ayuda 1 año y medio. Cuando una mujer solicita la ayuda del artículo 27, requiere un informe preceptivo y vinculante que nos da el Servicio Canario de Empleo. Normalmente nosotras en un mes resolvemos. Pero nosotros pagamos con dinero de Pacto de Estado. Tenemos todo preparado. El dinero entra hoy y hacemos el primer pago. Yo en mi caso estaba en un hospital en estado comatoso, así estuve un mes, pero a mí la hipoteca me la seguían cobrando. El préstamo personal del coche me lo seguían cobrando. Salgo del hospital con un montón de problemas físicos y me voy a encontrar también con un montón de problemas económicos. Parte el corazón escuchar esto, pero no hay discriminación de género. Esto le pasa a las mujeres y les pasa a los hombres, les pasa a los autónomos. Tú te enfermas, tienes una dificultad económica agregada. Esto es un problema civil que tiene que ver con los bancos. Muchas víctimas mueren después de haber denunciado y con una orden de alejamiento. Esto significa que algo no está saliendo bien. Actualizaciones constantes, evaluaciones constantes, ver resultados de qué casos han salido bien, en qué casos no han podido ayudar, cómo mejorar, cómo hacer que nadie se vaya sin ayuda por no pertenecer al protocolo. Cada mes nos reunimos el comité de crisis. Cada comunidad autónoma que ha sufrido el feminicidio realiza una evaluación, todas escuchamos y aprendemos qué pasos se han dado, qué pasos hubiera que haber mejorado, y eso es un aprendizaje mensual que tenemos. La prevención mayor está en las aulas. La violencia no es solamente te grito, te pego, no, ahora va por redes, tratan de aislarte, va muy poco a poco. Hay que sacar a los niños y las niñas bien preparados para detectarlo tanto en sí mismos como en otras personas. Estamos totalmente de acuerdo y lo estamos haciendo. Cursos de formación, charlas de prevención, para que comprendan otro punto de vista diferente. Normalmente todas las charlas que se están haciendo dan luego lugar al debate. Miriam continúa luchando para que se reconozca su discapacidad fruto de las heridas que sufrió. 5 años después de sobrevivir a su asesinato, le queda una sola asignatura para terminar derecho. Crear conciencia para acabar con la violencia de género es uno de sus principales legados. La Navidad ya ha llegado al Parlamento con su tradicional portal de Belén. Titulado El Belén de las Emociones, de Fernando Benítez, este año se han querido recrear escenas costumbristas canarias para representar los valores universales de la vida. Podrán visitarlo hasta el 6 de enero. Y antes de marcharnos, como cada domingo, queremos enseñarles el rincón favorito de nuestro invitado de hoy. En mi Isla Fuerteventura, en mi municipio Puerto Rosario y en la playa de Playa Blanca. Solo basta pasear por esa playa para ver la tranquilidad, la hermosura del lugar, también la seguridad que te da. Cuando eras chico, ahí estaba Bikini, mi padre es militar, estaba en la Legión y ahí pues me acuerdo pues jugando en la playa con el resto de niños y luego ir a comer una paella. Así nos marchamos, pero les esperamos de nuevo el próximo domingo. Se quedan ahora con los informativos. Que tengan una feliz semana. Adiós.